A las 7:30 de la noche ya habían trabajado todo el día y eran 70 personas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer diferente? Ya están durmiendo, ¿qué hago? Entonces memoricé los nombres de todos sin que se dieran cuenta. Te voy a comentar algo que me impactó ahorita que me estás platicando tu historia. A lo largo de la misma, 2 o 3 veces mencionaste algo en lo que yo firmemente creo, que es cómo tú, y digo, tú lo asociaste con las escrituras, pero cómo tú fuiste construyendo las cosas primero en tu mente, cómo fuiste, algunos le llaman cómo lo fuiste decretando, otros lo llaman la ley de la atracción. Y alimento y nutro la semilla que sembré, utilizando el yo soy en tiempo presente, en primera persona, en forma positiva, viéndolo y sintiéndolo, el sentir, el agregarle sentimiento y emoción es el agua para esta semilla. Porque realmente predicas con el ejemplo, o sea, no estás enseñando una teoría o enseñando algo, algo en lo que quizá leíste alguna vez, sino estás compartiendo algo que has vivido y que en tu vida lo has aplicado. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy bendecido porque el doctor Rubén López Hidalgo ha aceptado venir a platicar con nosotros. Él tiene una historia de vida muy interesante, él es médico veterinario, es experto en mnemotecnia, además es investigador, es empresario, es conferencista, ha sido funcionario de alto nivel en el gobierno de Puebla y él ha aceptado platicar con nosotros y compartir su historia de vida. Entonces demos una cálida bienvenida a Rubén López Hidalgo desde Atlisco, Puebla. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Pues privilegiado Bien. por estar aquí en la entrevista. Muchas gracias y un saludo a todos tus seguidores y a todos los miembros y a todos los que no son miembros de la iglesia también. No, hombre, antes que nada, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Sé que tienes una agenda bastante ocupada. Es impresionante todo lo que trabajas y además todo lo que sirves en la iglesia. Entonces, gracias por darte la oportunidad de compartir un poco lo que has vivido con nuestra audiencia. Pues muchas gracias y estoy a tus órdenes. Gracias, Rubén. Bueno, antes que nada me gustaría que empecemos a platicar un poco para conocerte mejor. Digo, ya di una breve reseña, que realmente es complicado dar una reseña de tu vida, de todo lo que has hecho en poco tiempo, pues son muchas áreas las que has abarcado y son grandes los logros que has tenido, pero ojalá que podamos durante la siguiente hora hacerle saber un poco al público todo lo que has hecho. Me gustaría empezar, Rubén. ¿Quién es Rubén López? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste? ¿Cómo es tu familia de la que vienes? Me gustaría yo creo que nuestra audiencia nos gustaría aprender un poco más sobre esto. Muchísimas gracias, Jesús. Pues yo soy médico veterinario actualmente, pero bueno, nací en Atlisco, Puebla. Después de Atlisco, Puebla, mi familia y yo, mi papá es Alfonso López Sierra, Berta Hidalgo Rojas. Soy de una familia de 7 hermanos y después de que nací aquí junto con mi hermano Alfonso, nos fuimos a Veracruz. Allí vivimos 5 años y tuvimos una niñez muy, muy feliz. Siempre acompañando a mi papá un hombre muy de familia, mi mamá increíble, también una mujer de familia. Y bueno, la verdad es que crecimos muy a gusto, mi papá siempre buscando hacer algún tipo de negocio, trabajamos como veterinario, siempre llevándonos a su lugar de trabajo, acompañándolo, viendo cómo trabajaba. Y después nos vinimos a Puebla, después de Puebla nos fuimos a Querétaro, y mi papá murió en Querétaro cuando yo tenía 13 años de edad y finalmente pues nos vinimos aquí a Atlisco, Puebla. Entonces, la mayor parte de mi vida la crecí aquí en Atlisco y después ya me fui a otros lugares, pero nuevamente estoy aquí en Atlisco. Digo que qué impactante que estando tan joven perdiste a tu padre, pero qué bonito que tengas buenos recuerdos con él. Quiere decir que él fue un buen padre a pesar de que no pudiste tenerlo muchos años, ¿no? Al final del camino nunca estamos listos para perder a papá,
pero a los 13 años yo creo que lo necesitabas mucho y me da gusto que te hayas logrado con todo lo que has hecho a pesar de haberlo perdido tan joven. Fíjate que luego me dicen, cuando doy alguna conferencia y me preguntan sobre este tema, me dicen, ¿cómo es que un huérfano? Y yo siento que nunca me sentí huérfano, nunca, porque mi papá nos enseñó creo que lo que tenía que habernos enseñado en esos 3 años. Fue muy intensiva su enseñanza. Y finalmente mi mamá tenía algunos hermanos, unos tíos, ellos nos cobijaron muy bien, toda la familia, y no, nunca me sentí huérfano. Y ahora, tu niñez, ¿eras inquieto? ¿Eras de dieces? ¿Cómo eras en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo te desarrollaste? Sí, muy inquieto, junto con mi hermano Alfonso, siempre buscando animales, siempre atrapando víboras, siempre atrapando ardillas y todo lo que era animales y campo, nosotros yendo al cerro. Mi papá desde muy pequeño, desde primero de primaria, nos hacía un mapa y nos decía que fuéramos al centro de Puebla y que debíamos regresar. Y, o sea, nos enseñó autosuficiencia de una manera muy interesante. Y sí, siempre inquieto, haciendo trampas, haciendo resorteras, haciendo cualquier cosa, sí. Y de calificaciones muy bien, sí, nos fue muy bien, muy bien. Pues toda mi vida me ha ido muy bien en la escuela. Después de que murió mi papá, a lo mejor ya no tanto con muy buenas calificaciones. En la prepa regular, pero toda la primaria sí, 9 y 10 sí, y en la universidad también, sí. Sí, de hecho, ahí viene un tema al que me interesaba mucho que platicáramos. Tú, antes de entrar a la universidad, aprendes lo que es mnemotecnia, ¿cierto? ¿O en qué momento de tu vida lo aprendiste? Sí, mi hermano Alfonso, que es el mayor, yo soy el segundo, él lleva un libro a la casa de cómo memorizar o cómo obtener una supermemoria por Harry Lorraine y Jerry Lucas. Y entonces lo leo, y me parece muy interesante y lo empiezo a practicar. No sé si desde los 16 años, porque yo entré a la universidad a los 17 años de edad, terminé la carrera a los 21. Sí. ¿Quieres Wow. que te comente Entonces, más lo aprendiste de un libro. de un libro? Sí, sí, eso es algo que se puede aprender, por eso es técnica de memorización y por eso es que lo puedo enseñar. Hay gente que tiene No, memoria fotográfica y entonces pues, no puede enseñarlo, pero lo mío es técnica. Hay que educar a la mente, sí. aquí lo Dime, impresionante, dime. y digo amigos, voy a compartir un link en el programa sobre, vi un video de Rubén en Nat Geo que hablan de los supercerebros y es impresionante la forma en que lo utilizas, pero quería tocar un poco este tema, Rubén, porque en la universidad entras a la UNAM muy joven, que la UNAM es de entrada a una universidad muy difícil de terminar y terminas con un promedio impresionante de 98. Tú me Sí, comentaste que usaste esta técnica para poder tener buenas calificaciones. Platícame un poco de esto. sí. Yo entré a la universidad y entonces empezaron las materias. En la preparatoria yo había copiado un poco. Yo copié, entonces hacía mis acordeones. Y dije, voy a continuar con mi carrera, pues me ha funcionado bien. Aquí, entonces, me acuerdo que ese día era un examen de bioquímica en el primer semestre. Entonces hice mi acordeón y decidí, pues metí varios papelitos en la manga. Y entonces había yo estudiado, pero yo quería como asegurar alguna calificación. Entonces, cuando intenté sacar la primera tarjeta para responder, mi maestro dijo, a ver ese mago. Y entonces, oh, dije, ya me descubrió. Entonces, con mis dedos metí el resto de las tarjetas hasta el fondo y saqué la tarjeta, así como si fuera un acto de magia, como si fuera la única. Entonces ya la vio y como que, haber visto, no, no tiene importancia, sigue haciendo tu examen. Entonces, seguí haciendo mi examen, lo hice bien y en esa ocasión saqué 8 de calificación. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hice? No tengo necesidad, tengo el método, sé aprender, jamás vuelvo a hacerlo en la vida. Y entonces nunca más lo volví a hacer. Y en la universidad saqué 2 o 3 ochos en toda la universidad, el resto fueron 10. Entonces utilizando la mnemotecnia. Entonces una de las cosas primero es comprender, ¿verdad? Comprender la clase y una vez, porque y se van muy rápido en la universidad, entonces trataba de comprender, tomaba muchas notas
Llegaba a la casa y algo que funciona muy bien para el estudio y que permite sacar 10 al lado izquierdo de la libreta, hacerte preguntas, las preguntas más difíciles. O sea, tienes el tema, por ejemplo, pones ahí, Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, haces una pregunta a la izquierda, ¿quién descubrió América? Entonces, cuando estudias y quieres saber si ya comprendiste, entonces te haces la pregunta y te vas haciendo todas las preguntas. Y si después de hacerte todas las preguntas y responder todas, sabes que vas a sacar 10. Entonces, es una técnica que yo diseñé durante la universidad. Y lo que me costaba trabajo, por supuesto, que lo que utilizaba la mnemotecnia. La mnemotecnia es poder ver lo que quieres memorizar y te permite razonar. Porque alguien podría decir en el público, no, pues entonces, pura memoria, memorizar como loro y repetir, no. La mnemotecnia te permite ver lo que quieres memorizar, razonarlo mucho mejor, conectarlo con cualquier cosa y que pueda permanecer contigo aún después de, pues yo terminé en 1980, entonces durante 43 años pueden permanecer muchas de las cosas que memoricé hace 43 o hace 48 años para el primer semestre. Nada más quiero reiterar algo. Para mí lo sorprendente es que no necesitaste que alguien te lo enseñara o que tomaras un diplomado de eso. Lo aprendiste de manera autodidacta a través de un libro. Eso es para mí impresionante y quiero hacer el comercial, si me permites. Rubén da cursos para aprender esta técnica. Voy a dejar su información también y él no me pidió que hiciera el comercial, pero voy a dejar su información Gracias, en la muchas gracias. en la descripción de la entrevista. Pero yo creo que es algo muy interesante porque aquellos que estamos lidiando, que batallamos para aprender, que batallamos, estamos en la época de estudios que es tan bonita, pero tan exigente. Yo creo que algunas de las técnicas que tú aplicas pueden ser muy valiosas. Ahora, Rubén, un comentario. En ese momento tú no eras miembro de la iglesia todavía, ¿verdad? ¿Cierto? No, no era miembro de la iglesia. Fíjate una cosa muy interesante y relacionándolo con la niñez. Mi papá, haz de cuenta que era un miembro de la iglesia. Hacíamos oración todos los días, leíamos las escrituras todos los días. Él hacía una especie de noches de hogar cada semana. Y nos enseñó los principios, nos enseñó sobre ley de castidad, nos enseñó la importancia de obedecer los mandamientos, de ir a misa en ese momento cada domingo. Y para mí esa enseñanza fue básica. Yo soy un miembro de la iglesia que no falla los domingos, entonces lo aprendí de mi papá y lo aprendí de nuestra enseñanza en su momento. Entonces sí, aún no era yo miembro de la iglesia, por eso ahorita vamos a plantear mejor de eso, cuando conocí la iglesia y dije, yo no necesito otra iglesia, yo estoy contento aquí, hasta que descubrí lo que era la iglesia. Y me gustaría que nos platicaras un poco de tu conversión, cómo tú y tu familia conocen la iglesia, y cómo es que llegan a bautizarse ustedes como familia. Sí, muchas gracias. El pionero allí, el espíritu valiente, siempre les llamo así, el espíritu valiente fue mi hermano Alfonso. En la secundaria él conoció a una jovencita de la familia Olson, Linda Olson, y entonces se hizo novio de ella. Y a partir de ahí empezó a conocer la iglesia. Después nos sorprendió que se hubiera bautizado y nosotros lo vimos con muy malos ojos porque pues sentíamos como una traición. Eso no impidió que nos lleváramos bien, pero pues no veíamos con buenos ojos eso. Después mi hermano Gustavo, que es el tercero en la familia, sigue de mí, él también conoció en la iglesia y se bautizó y otra vez nos pusimos cara de ¿qué pasa? Nos están abandonando, nos están traicionando. Y pasaron muchos años, como unos 5 años o más, como 5 años. Y mi hermano Alfonso ya había ido a la misión, Gustavo ya había ido a la misión, bueno, estaba en la misión en ese momento. Alfonso ya se había sellado en el templo, fuimos a su sellamiento, pero no entramos en el templo, obviamente. Y las cosas que nos platicaban, pues eran interesantes, pero no les entendíamos. Donde él decía, fui asistente al presidente, bueno, pues quién sabe qué será ser asistente al presidente, ¿verdad? Pero bueno, entonces después mi hermano Alfonso un día tuvo la impresión de venir a Atlisco, él estaba en Estados Unidos con su familia, y él dice que sintió la impresión de que debía venir a hablar con nosotros. Entonces llegó a mi cuarto y me dijo, Rubén, quiero hablar contigo. Entonces yo ya sabía de qué se trataba y yo dije, no quiero saber nada, ¿no? Entonces él tuvo el valor ahí de cerrar la puerta con llave y de no salirse.
tuvo que llorar, tuvo que rogarme que escuchara a los misioneros y dije, bueno, lo voy a escuchar, pero como estrategia para rescatar a mis hermanos de los miembros de los mormones. Vamos a rescatarlos de los mormones y les voy a demostrar que están mal. Entonces empezaron las charlas con los misioneros y antes de las charlas yo me fui a ver al sacerdote católico de San Agustín aquí en Atlisco, Puebla, de una iglesia, y le platiqué y juntos hicimos la estrategia para el rescate de mis hermanos, ahora sí, para reactivar a mis hermanos a la iglesia católica. Pero entonces me decía, pregúntale esto, asegúrales esto, diles esto. Y cada vez que yo les decía a los misioneros, entonces ellos me respondían de una manera, pues, con el espíritu, yo podía sentir en ese momento que lo que ellos me respondían era verdad, no me quedaba duda en ese momento, pero esta era una guerra, y entonces yo no les podía decir, oh, sí, puedo sentir que es verdad. No iba a decir eso de ninguna manera, porque esta era una guerra y yo tenía que ganarla. Y eso lo ocupé después en la misión, o sea, o sea, pensando en lo que piensa un investigador cuando uno lo hace por el espíritu, la fuerza que tiene un misionero, después lo utilicé en la misión para preguntarles, dígame qué está sintiendo usted en este momento. O poderle decir, yo sé que en este momento usted está sintiendo algo especial en su corazón. Entonces, pues no, ahí seguía la guerra y bueno, casi iban terminando las charlas o terminaron las charlas. Los misioneros nunca me preguntaron nada de esto, nunca me desafiaron, o sea, para el bautismo de una manera así contundente. Y para mí, bueno, ya pasé el requisito de las charlas y se acabó. Pero la hermana Olson, la mamá de Linda, la suegra de mi hermano Alfonso, en una cena que tuvimos en la casa, porque ya éramos amigos de muchísimos miembros de la iglesia en Estados Unidos y todo, venían y todo, pero cada vez que hablaban de la iglesia, yo les decía a mi mamá, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, la hermana Olson, con mucho valor, y a ella le debo el impulso, me dijo, Rubén, ¿cómo vas? Dije, muy bien, me fue muy bien en la universidad. Dije, no, y entonces ella dijo, no, Rubén, no estoy hablando de tu universidad, estoy hablando de la iglesia. Tú eres el segundo y 5 de tus hermanos, bueno, 4 de tus hermanos aparte de ti que no se han bautizado, que no son miembros de la iglesia. Si tú tomas una decisión a la ligera, vas a arrastrar a tus hermanos. Debes tomarlo con seriedad y debes preguntar a Dios si esto es verdad. Entonces fue tan fuerte su mensaje. Ellos habían venido aquí a Atlisco, los Olson, como para cumplir una misión, y la cumplieron, hicieron un gran trabajo aquí en Atlisco, después fueron presidentes de misión. Y entonces, en ese momento que íbamos a cenar, yo me salí de la casa, me salí con la intención de hacer una oración por primera vez. Yo no conocía realmente la historia de José Smith, pero después ya recapitulo y entonces digo, caramba, ¿cuánto se parece, no? Entonces, por primera vez decidí orar vocalmente y yo no sabía la historia de José Smith. Entonces me salía unas 3 cuadras más o menos por donde está hoy la capilla, que no había capilla en ese momento, y me fui a un campito de siembra junto a un poste. Era una noche y entonces había una lucecita ahí me arrodillé y le dije, Padre Celestial, me pongo en tus manos, si he de bautizarme, házmelo saber. Y en ese momento la respuesta llegó inmediatamente. Yo soy un creyente de que cuando uno pide con fe, las respuestas espirituales pueden ser inmediatas o en el corto plazo. Entonces, una vez que me levanté, sabía que debía bautizarme. No había la menor duda. No fue una voz, pero fue un sentimiento profundo, con certeza de que yo debía bautizarme. Antes de eso yo tenía miedo de qué va a pasar, mis amigos, qué van a decir, la gente, la familia, todos católicos. Entonces regresé y le di un papelito, bueno, y cenamos, le di un papelito a mi hermano. Yo me iba a la universidad para terminar ya más lo de la titulación y un poco de la tesis. Y en el papelito yo decía, yo le escribí a mi mamá, ya he encontrado, ya tengo respuesta, ya tengo respuesta. Entonces mi hermano se lo enseñó el domingo a mi mamá, y mi mamá se puso a llorar y dijo, me han abandonado, otro que me abandonaron. Rápidamente captó de qué se trataba.
Y entonces, después cuando estudio la historia de José Smith y cuando José Smith le dice a su mamá, ¿no? Que también ya sabe que las demás iglesias no son verdaderas, entonces después ya voy empatando y cómo este experimento puede hacerlo muchas personas, ¿no? Y puede ser muy semejante. Y después de eso, ya les hablé a mis hermanos que me iba a bautizar y me dijeron, ¿qué sentiste? Y entonces les platiqué mi experiencia y dijeron, yo también. Y entonces los 5 nos bautizamos un 10 de agosto de 1980. Sí, y entonces invitamos a mi mamá que fuera al bautismo y mi mamá dijo, yo no voy a ir. Mamá, no, vamos, no voy a ir. Se la pasó llorando toda la noche, aunque le rogamos. Estaba en un sofá y se quedó toda la noche. El otro día a las 6 de la mañana nos levantamos. Mamá, acompáñanos a nuestro bautismo. Alfonso, mi hermano, nos iba a bautizar. No, no voy a ir. Entonces, bueno, allí la dejamos. Mi hermano Alfonso nos bautizó. Fue una fiesta tremenda ahí en la capilla porque pues, todo el mundo sabía que éramos sumamente católicos. Mi abuelita había sido presidente municipal. Entonces, éramos muy conocidos allí. Nos bautizamos y mientras nos estábamos cambiando, tocaron la puerta de la capilla, de nuestro cuarto donde nos estábamos cambiando y nos dijeron, ¿le hablan? Y le digo, ¿quién me habla? Le buscan. Y me asomo y de mi mamá. Corro y la abrazo y dice, si ustedes no vienen conmigo, yo voy con ustedes, vengo a bautizarme. Después de nuestro bautismo, nadie le quiso preguntar a mi mamá qué pasó en esa ocasión, nadie. Entonces, un año después le pregunté a mamá, ¿qué pasó? Dice, bueno, después de que ustedes se fueron, por primera vez sentí el deseo de hablar con Dios. Yo estaba peleada con Dios porque se llevó a tu papá y me dejó con 7 de ustedes. Entonces, por primera vez decidí arrodillarme y orar a Dios. Entonces ella se arrodilló, preguntó a Dios y tuvo el sentimiento de ir a la parroquia. Y allí fue a la parroquia y fue a preguntar a Dios. Y de ahí sintió ir a San Agustín. Y de San Agustín sintió ir a la Tercera Orden, por las iglesias católicas. Y en la Tercera Orden, en esa iglesia católica, volvió a orar, dime qué hacer. Y ya oyó una voz. Mi mamá era de oír voces y de ser guiada de manera muy interesante. Oyó una voz que le dijo, ve y bautízate con tus hijos. Entonces llegó a la capilla en el momento apropiado y se bautizó junto con nosotros. Entonces fue una fiesta tremenda y mi mamá se convirtió en una mujer sumamente fuerte, al grado que para la iglesia, y está ahí como Berta Hidalgo Rojas, como pionera dentro de la iglesia. La historia es muy interesante. La pueden ver ahí en internet, en la historia de la iglesia. Wow, qué bonita historia. Muchísimas gracias. Sí, gracias. La verdad es que me conmueve. Ya la había escuchado y me parece una historia bien impresionante. Tú estando joven, estás en la universidad, te bautizas, se bautizan tus hermanos, se bautiza tu mamá y entonces decides irte a la misión. Platícame un poquito. Bueno, me bauticé a los 21 años y yo ya me titulé. Entonces siempre he sido activo dentro de la iglesia. Me fui a trabajar fui a hacer mi servicio social a Tizayuca Hidalgo. De ahí me fui yo a las Margaritas en Huitamarco, Puebla, y yo la verdad es que nunca pensé en ir a la misión. Para mí, pues las misiones iban a lo mejor a los 20 y tantos años, a los 20 años, nunca pasó eso por mi mente. Y estando ahí en la rama de Teciutlán, que era una ramita, y con 20 miembros, yo era consejero de la rama, el presidente de misión, el hermano de Agrícola Lozano, Isaías Lozano, pasó y me dijo, Rubén, hermano Rubén, quiero invitarle a que vaya a una misión. Yo tenía 23 años de edad por ese momento. Y fui muy directo. Yo ya era titulado, ya tenía mi carrera, ya tenía pues ingresos, tenía novia, tenía todo y estaba activo en la iglesia. Dije, presidente, hago mucha falta en esta rama, le digo que no iré a la misión. Fui así como demasiado directo y firme y todo. Y el presidente dijo, no quito el dedo del renglón. Entonces, así se quedó. Entonces, poco tiempo después vine a Atlisco en unas vacaciones y yo estaba pagando mi Volkswagen, de esos que se pagaban por mensualidades y por sorteo se sacaba, y me avisaron esa mañana. Y esa mañana también hice los trámites para la maestría
en Carolina del Sur, y para mi maestría en medicina veterinaria. Y entonces, pues ya estaba muy contento. Y fui a ver mi carrito, un bochito, un Volkswagen, de cremita y todo. Y yo dije, vengo por él en la tarde. Pero al mediodía, mi hermano Gustavo, que estaba en la misión, Gustavo López Hidalgo, se le ocurre, pues, haberme escrito días antes una carta. En ese momento llega una carta a las 12 del día. Estoy en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso, y entonces abro la carta. Y directo, así somos los López, luego por eso no nos quieren mucho, porque somos muy directos, pero lo aprendimos de mi mamá. Entonces, me escribe mi hermano, antes de decirme, ¡ay, Rubén, cómo estás! No, Rubén, te doy a conocer que si tú no vas a la misión, no habrá pretexto que pongas, no habrá justificación que des para no ir a la misión ante los ojos de Dios. Directo. En eso me llegó al corazón tremendamente, leyendo y tirándome de rodillas. Y le dije, Padre Celestial, me pongo en tus manos otra vez. Si me diera la misión, aquí estoy. Me levanté y sabía que debía ir a la misión. Entonces fui a la Volkswagen, devolví el carro, recibí el dinero para la misión, yo pagué mi misión y cancelé los trámites de la maestría. En ese momento todo, ese día recibí todo y ese día lo cancelé. Y en ese momento avisé ya también cuando regresé al trabajo que en diciembre sería mi último día de trabajo y en enero salía la misión, ¿sí? Y la misión fue exitosísima. Estoy seguro de que lo fue. Me dejas sin palabras porque de por sí es difícil para el joven de 18, 19 años tomar la decisión de ir a la misión, a pesar de que todavía no estudió una carrera o de que probablemente avanzó 1 o 2 semestres, de que tiene una noviecita o de que tiene un trabajo que medio le da para subsistir. En tu caso, tú ya tenías una vida hecha, o sea, tú ya tenías un buen trabajo, tenías tu carrera, tenías tu novia, tenías todo para decir, para justificarte y decir, yo no tengo por qué ir a la misión. Entonces, aquí lo impresionante es que nuevamente dejas todo para seguir el llamado del Señor. Demuestras cómo pones al Señor en primer lugar en tu vida y yo creo, digo, ahora que te conozco y viendo en retrospectiva, que las bendiciones se han visto en tu vida, pero en ese momento no sabías qué iba a pasar después, no sabías si conseguirías el trabajo, no sabías si regresando a la misión podrías volver a comprarte un bochito como el que ya prácticamente tenías. O sea, en ese momento hay incertidumbre, hay miedo y tú caíste de rodillas y dijiste, me voy. Qué padre. ¿Dónde serviste, Rubén? Platícame 1 o 2 experiencias de tu misión. Misión México Norte. Antes de enviar mis papeles, yo le dije al Señor Padre, donde quieras, menos en la Ciudad de México. Entonces llegó México, Ciudad de México Norte, con el presidente Atkinson. Una bendición impresionante. Es un hombre maravilloso. También serví con el presidente Harris, pero el presidente Atkinson fue la mayor parte de mi misión. Y me fui a Ciudad Mante. Aquí está muy interesante y podemos ir empatando algo muy interesante. A mí me mandaron los papeles y me dijeron, apréndase las charlas, las 6 charlas, apréndaselas de memoria, palabra por palabra, y todas las escrituras, apréndelas palabra por palabra. Entonces, para mí se me hizo natural, dije, todo el mundo hace esto, ¿no? O sea, yo no era realmente un converso, dije, todo el mundo lo hace, lo voy a hacer. Y decía, antes de ir a la misión, entonces lo memoricé palabra por palabra. Entonces llegué a la entrevista con el presidente Atkinson y ya me entrevistó. Fue muy impactante, lo vi, casi vi a mi papá ahí reflejado en él. Los presidentes de misión son como papás para uno, ¿no? Entonces lo vi muy reflejado en él. Y entonces él me dijo, Elder López, cuando usted llegue a su área y cuando usted las charlas, y los que certifican las charlas se convierten en mayores. Entonces, llegué a Ciudad Mante y el Elder Trejo estaba allí, es como líder de distrito, era la noche, me presenté y en esa misma noche yo le dije, Elder Trejo, me dijo el presidente que podía yo certificar las charlas, era mi primer día, mi primera noche en la misión, y me dijo, sí, bueno, ¿ya las quieres certificar? Le digo, sí, por favor.
Entonces ya me hizo toda la entrevista, las escrituras, las charlas, todo, y ya se las dije todas, ¿no? Para mí era, repito, no lo hice con una intención, es que quiero ser, no, nada más, natural. Y me dijo, muy bien, Andrés López, le aviso que ya es usted mayor a partir de hoy. Es decir, nunca fui menor en la misión. Es el Y primer luego caso que escucho. Muy interesante. Y a las 2 semanas fui llamado líder de distrito. A los 2, 3 meses, por ahí tengo que ver mi diario, fui llamado líder de zona y tuvimos muchísimo éxito, porque una de las cosas que hizo el presidente Atkins es: aquí no se tocan puertas, aquí se trabajan con miembros. Entonces, nunca toqué una puerta en la misión, nunca hice contactos en la calle. Me refiero yo con intención, ¿no? Es decir, sí, podíamos hablar con la gente y todo, pero ir y decir, vamos a dedicar 1 hora para tocar puertas, jamás. Y lo sigo promoviendo, y me parece que esta época debe ser así. Y entonces, pues teníamos mucho éxito, porque la fuente de referencia son los miembros. La fuente de referencia más importante, lo hice predicando mi evangelio, y entonces teníamos bautismos cada semana. Y también para mí era como natural, porque eso era lo que esperaba el presidente de misión. Y aquí lo interesante también, Rubén, es que tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú fuiste bautizado gracias a que tu hermano te dio de referencia, y tu hermano fue bautizado gracias a que su novia lo dio de referencia. O sea, esto es un ejemplo de lo poderoso que es el buscar personas para que conozcan el evangelio a través de las amistades, de la familia, de los referidos, más que tocar puertas. Que sí hay quienes se convirtieron tocando puertas, no digo que Por no, supuesto, sí, pero, claro. pero obviamente si queremos tener mucho más éxito, este es el camino, o por lo menos es el camino que nos han recomendado nuestras autoridades. Y que no se enseña con tanta fuerza como debería. Así es. Entonces, cuando yo estaba tuvimos la verdad es que ahí había un periódico, se llamaba La Cosecha, un periódico de la estaca, de la misión, donde mostraban ahí los distritos, las misiones, las zonas, como bautismos y todo eso, un poquito de competencia muy sana, de veras era muy sano el presidente, pero era muy estimulante, muy estimulante. Entonces, estando yo fue 1 año y medio mi misión, en esta época era de 1 año y medio, y estando en Irapuato, entonces yo seguía preguntándome cómo podemos hacer para que los misioneros, otros misioneros también tengan mucho éxito. Sí tenían mucho éxito en nuestros distritos, en nuestras zonas, pero yo quería como que fuera en toda la misión. Entonces el Señor me reveló palabra por palabra una técnica que un día, si quieres, platicamos con ella, que es para trabajar con miembros, haciendo preguntas a sus amigos, parientes, vecinos, conocidos, obtener un listado enorme de amigos, parientes y vecinos, y después trabajar con ellos. Entonces al presidente Atkinson le gustó mucho y se estableció en la misión, y nos convertimos en la número 1 del mundo. Wow. Número 1 del mundo. Sí. Wow, El presidente dijo, quitamos los programas y nos quedamos con esta, porque era obtener referencias de miembros, y entonces después trabajar con ellos, y se quedaba el porcentaje de conversión fue muy alto. Después mi hermano Paulo, que fue llamado también como presidente de misión hace unos años, él implementó esto y se convirtió también en la misión número 1 de México y posiblemente del mundo. Le mandaron un escrito de Lago Salado, donde les decían que estaban impresionados de la cantidad de bautismos, de conversos y de retención. Sí, eso funciona impresionantemente bien. Y también me pongo a la orden para los futuros misioneros. Yo les comparto, lo tengo todo por escrito, la técnica, todo. Y también, si necesitamos capacitarlos, los capacito con muchísimo gusto, por supuesto, sin costo, ¿no? No, y ojalá que el área vea esto y sepa que aquí hay un presidente de misión listo para servir. No digas eso, no digas eso, no es para eso, no. Estoy para servir a los hermanos, con mucho gusto. No, yo lo sé, y mira, yo estoy convencido de algo. El llamamiento, no podemos aspirar a un llamamiento, sea el que sea. Lo que sí podemos hacer es nosotros estar listos para servir en lo que el Señor disponga de nosotros. Y ya dependerá del Señor si nos llama a lo que sea, pero lo que sí lo que sí depende de mí es yo estar listo y preparado para servir, y servir esté donde esté. Ya si viene algún llamamiento o no, eso ya no depende de mí, ya no está en mis manos, está en manos del Señor. Pero a mí me gustaría
llegar un día con el Señor y que me dijera, tú tenías potencial para hacer X o y nunca te esforzaste tú como persona para estar listo. Pues, pero bueno, eso es un pensamiento personal. Quiero comentar algo, Rubén, si me permites. Claro, Y yo creo que esto es importante para aquellos jóvenes que están preparándose para la misión o que todavía no están en edad y cosas por el estilo. En ocasiones, tanto los jóvenes como las familias, en nuestro ego personal buscamos, ojalá que me toque una misión en el extranjero, o como que mientras más lejos mejor, o ojalá que me manden a X o Y lugar, como si fuera, como si dependiera de qué tan lejos vamos, o si es otro país con otro idioma, eso mostrara que somos consentidos del Señor o que vamos a tener una mejor misión. Y a mí me llama la atención que Atlisco está muy cerca de la Ciudad de México, de la Ciudad de México Norte, o sea, realmente es un viaje de un par de horas, poquito más, probablemente en sí. aquellos años un poquito más. Y el Señor te llamó ahí cerca. Algunos jóvenes pudieran pensar, ay, no, pues ¿por qué aquí tan cerquita? ¿Por qué la Ciudad de México? Que obviamente tú mismo decías, donde sea en la Ciudad de México, pero nos estás demostrando con tu historia cómo ahí era donde el Señor te necesitaba y cómo ahí aprendiste lo que tenías que aprender y serviste de la forma en que tenías que hacerlo, al grado de que tuviste mucho éxito como líder de misioneros y como misionero por toda la gente que pudo conocer el Evangelio gracias a tu servicio. Entonces aquí lo importante es, esto para mí es un testimonio de que el llamamiento viene del Señor y Él sabe dónde nos va a mandar. Pudiera ser el lugar más exótico del mundo o pudiera ser la ciudad vecina donde vivimos, pero ahí es donde el Señor nos tiene preparado algo para que nosotros disfrutemos nuestra misión. ¿Me equivoco? Es correcto. Y fíjate que tuve compañeros, Omar Villalobos, que después también fue 70 de área, y él es un presidente de STAC actualmente, y fue presidente de misión. Él vivía a 30 minutos, es decir, fue llamado a la misión México Norte, 30 minutos de distancia, entonces, pero pregúntale cómo disfrutó la misión. Disfrutamos la misión muchísimo, fue una misión muy impresionante, sí. No, está bien. Y gracias por compartir de eso. Ahora, regresas de tu misión, una misión de año y medio en ese tiempo. Año y ¿Y medio ese tiempo, cómo sí. empieza, cómo empieza tu vida profesional? Y de aquí a que termine el programa, me gustaría que me fueras platicando tu carrera como veterinario, tu carrera como investigador, lo que haces actualmente, cómo es que has aprovechado tus conocimientos para compartirlo, porque realmente eres una persona desprendida y cómo has enseñado a mucha gente esto que te ha servido, cómo fuiste funcionario de alto nivel. Ahora sí que te dejo el micrófono abierto para que me vayas platicando de tu vida profesional, cómo se fue desarrollando y tu vida familiar y tu vida, y bueno, ahorita ya entramos con tu servicio en la iglesia. Muchas gracias, muy amable. Sí, terminando la misión, un poco de las técnicas que eh, inteligencia emocional, programé mi mente para que terminando la misión, se terminó la misión y comienza mi vida normal. O sea, eso también le puedo enseñar a los misioneros cómo prepararse para cuando el primer día que son misioneros, se sientan misioneros y el último día que son misioneros, programen su mente para que al otro día sean personas comunes y corrientes en el sentido de no tener miedos de extrañar a un compañero o algo así. Entonces, al siguiente día de mi misión, mi hermano Gustavo se casaba. Y entonces hubo baile, y ese día bailé. Y ese día bailé sin nada de sentimiento de que todo eso se puede decir y sí se los puedo enseñar. De allí me fui yo busqué trabajo y me regresé a la cuenca lechera en Tizayuca Hidalgo, que allí había hecho yo mi servicio social. Allí estuve yo trabajando y asistí a los servicios bueno, ahí como especialista en reproducción animal. Yo tengo una especialidad en producción animal que obtuve en la UNAM y que también fue de manera práctica ahí en la cuenca lechera en Tizayuca Hidalgo, que es un lugar hermosísimo. Era más hermoso en ese tiempo, ya se ha descompuesto un poco. Y entonces asistí a los servicios en Pachuca Hidalgo y allí ya yo ya tenía 26 años de edad, ya llegué a la estaca y también de manera directa con los primeros que conocí, le dije, sabes que yo vengo a buscar a mi esposa.
Entonces, entonces de allí me dijeron, bueno, hay 2 hermanas candidatas, ¿verdad? Y entonces de allí me dijeron, mira, ahí está, entonces ya me mostraron a mi esposa, y me dicen, a tu esposa, a ella la conocen como la sonrisa con lentes, porque siempre estaba sonriendo mi esposa y todo eso. Entonces, a partir de allí, yo me convertí en maestro de instituto para los jóvenes y tuve algunos llamamientos también en la estaca. Y entonces mi esposa asistía a las clases de instituto, de ahí la invité a salir. Y bueno, también como yo desafiaba en la primera charla, entonces aquí también, o sea, el primer día que salimos y el primer día que nos hicimos novios. Y a partir de ahí empezamos a conocerlos, debe haber sido, bueno, fue un 16 de septiembre y por octubre, noviembre, el presidente de Estaca, el presidente Gándara, que había sido mi obispo previamente ahí en Pachuca, me mandó traer y me dijo, Rubén, te doy a conocer que has sido llamado a ser obispo. Yo soltero, soltero. Te doy a conocer que has sido llamado a ser obispo y te doy a conocer que inicias en enero. Y como sabes, Rubén, para ser obispo tienes que estar casado. Entonces, ya sabes de qué estoy hablando. Tu esposa tiene el potencial para ser la esposa de cualquier presidente de Estaca. Así es que, pues, les dejo la tarea. Entonces, mi esposa y yo decidimos orar y ayunar y nos casamos en enero. Así es que nuestro noviazgo duró unos 4 meses nada más. No teníamos pensado que fuera tan corto. Hubo también es otra historia muy interesante, todo lo que tuvo que ver con lograr que mi esposa fuera mi esposa, no por ella, sino por su familia, su papá, muy duro, muy difícil. Quería que nos casáramos en la iglesia católica, tuvimos que sacó pistola y todo para que nos casáramos, amenazarnos que nos casáramos en la iglesia católica y lo enfrentamos muy bien, sin armas. La única arma fue mirarlo a los ojos y darle un testimonio muy poderoso, mi esposa y yo, al grado que pues ya acabó un poco temblando y dijo, tienes patas de gallo, vamos a hacerlo como ustedes quieran, pero venga a Navidad todos los diciembre, y dije, me comprometo a eso, que iremos a Navidad. Y bueno, finalmente, bueno, ahí vivíamos de mi trabajo en Sayuca Hidalgo. Un día mi mamá, que también, como digo, era de armas tomadas, dijo, hijo, te aviso que ya pagué departamento para usted y para todos sus hermanos, ya está el enganche, los espero a que se vengan a trabajar conmigo aquí a la farmacia Hidalgo, en Atlisco, Puebla. Entonces le dije a mi esposa y dijimos, vámonos. Entonces nos vinimos acá a Atlisco y aquí estuvimos mucho tiempo. Y un día cuando gana, ya voy a brincar un poquito a la parte de cuando gana el presidente Fox, mi esposa se llama Sara Leticia Hernández, Sarita me dijo, oye Rubén, ¿no te gustaría trabajar con Fox? Le dije, sí me gustaría. ¿En qué te gustaría? Pues vamos a ver qué hay. Entonces empezamos a buscar allí y pues la Secretaría de Agricultura, soy médico veterinario, entonces me dicen, ¿en qué puesto? Yo quiero el puesto más alto en la Secretaría de Agricultura para el estado de Puebla, en el gobierno federal. Entonces me dice, mira, se llama delegado de la Zagarpa en el estado de Puebla. Entonces en ese momento escribí yo, soy el delegado de la Zagarpa en el estado de Puebla, que es parte de lo que yo enseño en la inteligencia emocional, aprender a utilizar el yo soy, 3 Nefi 27:27, el yo soy, y lo puse en mi mente y lo visualicé, le puse mucha emoción y lo perseguí. Entonces de allí fue un año porque ni siquiera habían llamado al secretario de Agricultura. Fui a hablar con él antes de que fuera secretario de Agricultura, fui a verlo cuando sé que él era un diputado federal. Dijo, usted va a ser el secretario de Agricultura y quiero trabajar con usted y quiero ser delegado junto con usted. De ahí conocí a Jeffrey Max Jones, que era senador de la República, y tuve mucho de su apoyo también. Entonces, pues yo estaba consiguiendo palancas y él era amigo del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, pero Javier Usabiaga anunció, aquí no habrá palancas, acá habrá un concurso nacional. 3 meses de concurso intensivo
todo lo que tenía que ver con la normatividad, capacidades, currículum y todo. Concursé contra los viejos que tenían 20 o 30 años allí ya, o 15 años algunos en el gobierno federal, y finalmente, tal y como lo puse y de acuerdo con la fe, ¿no? Soy el delegado de Zagarpa en el estado de Puebla, fui llamado como delegado de la Zagarpa en el estado de Puebla un 5 de diciembre de 2001. Y serví como delegado federal en el estado de Puebla del 2001 al 2005. Después de eso fui invitado. Una de las cosas que así hubo mucha oposición, no de parte de la gente de otros partidos, ¿no? Sino de parte del mismo partido en el que estaba yo, y que entré no por convicción, sino porque era necesario, por ser miembro de la iglesia, mucha oposición. Entonces no podían ver que un miembro de la iglesia, un santo de los últimos días, estuviera ocupando un puesto que ellos lo reclamaban. Entonces hubo mucha oposición, difamación, tantas cosas muy interesantes. Entonces en 2005 se me avisó un día antes de mi cumpleaños que sería mi último día de trabajo, entonces quedé fuera, y después de allí fui invitado por Ana Teresa Aranda Orozco a ser subdirector nacional de distribución de leche Liconza. Había ganado el presidente Felipe Calderón. Entonces ya estaba yo a nivel nacional y estuve en Liconza un tiempo, y a partir de allí mi esposa ya me decía: estás muy lejos, Rubén, tienes que venir, solo fines de semana no está bien. Entonces estuve 2 años y programé también ahí mi mente para regresar a Atlisco y ser autosuficiente. El sueldo era muy bueno en Liconza y en Zagarpa, muy bueno, 108,000 pesos mensuales en 2006. Y cuando dije me voy a independizar, me dijeron: ¿estás loco? ¿Te vas a otra posición? Dije no. Entonces puse en mi mente: tengo un hospital de mascotas, tengo la producción de sueros contra parvovirus y moquillo, doy conferencias, es decir, no existía nada de eso. Lo sembré en mi mente, Alma 32, del 27 en adelante, y lo sembré en mi mente, y pues todo está presente, todo ocurrió tal y como lo puse en mi mente, y empezamos a producir. Yo tenía mi veterinaria, al mismo tiempo empecé a trabajar con los sueros contra parvovirus y moquillo, son antiparvovirus y moquillo. Cuando mi papá vivía, él inició con esto. Él inició con la producción de anticuerpos contra moquillo, porque en esa época no había parvovirus. Y después de 2 años, ya estando yo mayor de edad y ya con la carrera, recordé cómo mi papá me enseñó, lo puse en práctica, y hoy está industrializado y hoy lo comercializamos en diferentes partes del mundo. Y sí, logramos, la mayoría de los casos que atendemos son casos desahuciados de moquillo y parvovirus. Y también mi hija Rebeca, un día, uno de mis hermanos, Roberto, me presentó un ave, un halcón con Newcastle, que es un primo del moquillo en perros, pero ese es de aves. Y le dije: no, hay que dormirla. Y mi hija Rebeca me dijo, Rebeca López Hernández, me dijo: papá, ella es veterinaria, papá, este es un paramyxovirus, es un morbillivirus, hay que ponerle el suero. Y entonces logramos curar esa ave, y hoy también podemos curar Newcastle nervioso y Newcastle en general con los sueros también. Entonces sí hemos hecho una labor interesante que es diferente a lo que se hace en medicina veterinaria, es complementaria a lo que hace un médico veterinario. No tienen que hacer a un lado lo que ellos hacen, sino es complementario, y hacemos una diferencia con los perros y con las aves también. Sí, esto del suero, vi algunos brevemente de los videos que compartiste, y me parece impresionante la forma en que has podido atender estas enfermedades que son tan difíciles de manejar, y cómo este suero que ahora comercializas de manera un poquito más masiva y ya industrializado, cómo puedes beneficiar a muchas vidas. Te voy a comentar algo que me impactó ahorita que me estás platicando tu historia. A lo largo de la misma, 2 o 3 veces mencionaste algo en lo que yo firmemente creo, que es cómo tú, y digo, tú lo asociaste con las escrituras, pero cómo tú fuiste construyendo las cosas primero en tu mente, cómo fuiste, algunos le llaman cómo lo fuiste decretando, otros lo llaman la ley de la atracción, pero al final, ponle el nombre que quieras, funciona exactamente lo mismo. O sea, cómo tú
Yo creo que somos, de alguna manera, tenemos la oportunidad de ser creadores en esta vida y primero lo tenemos que crear en nuestra mente a través, como tú bien lo dijiste, y entonces viene la materialización de aquello en lo que estamos trabajando. Y me gustó mucho, Rubén, cómo nos has compartido que a lo largo de tu vida esto lo has aplicado y eres un vivo ejemplo de que esto funciona. Gracias. Y perdón por la interrupción, continúa. Digo, No, haces lo que el permite, fuego. me permites, sí, ahondar en ese punto. Yo soy un creyente absolutamente de las Escrituras y mi manual es el libro de Mormón. O sea, en el libro de Mormón, Alma 5, ¿verdad? El futuro con el ojo de la Éter 12, 19, ¿verdad? Que tenían tanta fe que pudieron ver aún con sus ojos, con el ojo de la fe, las cosas que habían visto, pero pudieron ver con sus ojos naturales lo que previamente habían visto con el ojo de la fe, ¿verdad? Éter 12, 12, ¿no? Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos, por tanto no se mostró sino hasta después de su fe. Entonces, y como Alma 32, del 27 en adelante, habla de sembrar la semilla. Y la sembrar la semilla es utilizar correctamente el yo soy, yo tengo, yo poseo, yo puedo. Y para mí, y lo enseño en mis conferencias, este es el uso del albedrío que el Señor espera que hagamos. No, el albedrío no es quiero una memelita con salsa y sin queso. A mí con queso, a mí sin queso, no le ponga sal. Estoy usando el albedrío. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi vida hoy? ¿Cómo quiero que sea mi vida mañana? Y que tenga yo la capacidad de cambiar mi realidad. Hoy no me está yendo bien, mañana absolutamente será diferente. Entonces, hago el ejercicio utilizando lo que el libro Mormón enseña, y tengo escrituras absolutamente para todo lo que digo, sin hablar de ley de atracción. Yo no ocupo esa palabra, pero bueno, está relacionado. Y lo de programación, porque verdaderamente el hacker de la mente es como un escenario mental. Y ahí yo decido qué personaje voy a invitar. Y si lo que voy a invitar es catástrofe o lo que voy a invitar es sexy. Entonces, yo sí les puedo decir las cosas que hemos construido, hemos hecho previamente, las ponemos en nuestra mente. Y el ojo de la fe, verdaderamente, y como nos llaman en las conferencias generales, porque los ojos naturales nos permiten ver lo que alcanzamos a ver, pero el ojo de la fe nos permite ver hacia lo futuro, y si yo al verlo me siento cómodo y tengo la necesidad y lo percibo y alimento y nutro la semilla que sembré utilizando el yo soy en tiempo presente, en primera persona, en forma positiva, viéndolo y sintiéndolo. El sentir, el agregarle sentimiento y emoción es el agua para esta semilla. Y una vez que lo hago, ¿verdad? Lo hago una y otra vez, dice en Alma 32, cultivando la palabra y mirando todo el tiempo hacia su fruto, cosechará el fruto. Entiendo que habla sobre Jesucristo, entiendo que habla sobre todo lo que hizo Jesucristo, pero es aplicable a este punto, porque la gente exactamente miraba con el ojo de la fe hacia la venida de Jesucristo y hacia su expiación. Y por eso te mencionaba, digo, algunos lo llaman ley de atracción, otros tienen diferentes nombres, pero al final está en las escrituras y tú has sabido aplicarlo, sí, y tu vida es un ejemplo de cómo esto se puede lograr. Ahora, Rubén, bueno, tienes tu clínica, logras comercializar los sueros, das conferencias, das pláticas, y lo que me llamó la atención cuando platiqué contigo previo a esta entrevista es que muchas de estas conferencias, porque al final, digo, yo he dado conferencias a universidades y a empresas, pues esto es algo que te pagan, pero tú muchas de esta instrucción que compartes lo has hecho de manera altruista, sin cobrar un peso para miembros de la iglesia, para grupos de miembros de la iglesia. No estoy diciendo que siempre lo hagas gratis, digo, al final... Siempre es gratis para la iglesia, siempre es gratis para todos los grupos de la iglesia, sí, siempre es gratis para barrios, estacas, conferencias de juventud, FSY, conferencias HAS, de
hermanas mayores, hermanos mayores, sí, siempre es gratis. Y digo, es gratis para la iglesia. Fuera de la iglesia, obviamente cobras tus honorarios Sí, y sí, está cobro. bien. Al final, te ha llevado años de preparación, de conocimiento y es algo que compartes, algo muy valioso. Lo que quiero recalcar es, si alguien cree que puede beneficiarse con todo el conocimiento de Rubén en sus barrios, en sus estacas, o bien en sus empresas, en sus universidades, créanme, yo que he tenido la oportunidad de conocerlo en un par de ocasiones previo a esta entrevista, es alguien que vale la pena, de quien vamos a aprender mucho y lo hemos visto a lo largo de la entrevista. Me tienes fascinado escuchando tu historia, me tienes encantado escuchando tus experiencias, porque realmente predicas con el ejemplo. O sea, no estás enseñando una teoría o enseñando algo, algo en lo que quizá leíste alguna vez, sino estás compartiendo algo que has vivido y que en tu vida lo has aplicado. Entonces yo creo que eso es algo muy valioso y ojalá que más gente pueda beneficiarse de tus conocimientos y de tu experiencia. Y fíjate que mucho de esto lo aprendí en la misión, la mayoría. O sea, las bases de todo lo de inteligencia emocional, la base de mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, el ojo de la fe, lo aprendí con el presidente Atkinson y después con el presidente Harris. Entonces es muy interesante. Entonces, pasando al tema nada más de lo de mnemotecnia, como lo había programado también desde que estaba en Liconza, voy a dar conferencias y voy a dar talleres de supermemoria, porque lo empecé a practicar, charlas y talleres a mi personal, o sea, y después ya estaba en diferentes estados dando charlas y conferencias a los de Liconza. Entonces ya me pagaban los viáticos para ir aquí y allá sin cobro extra, pues era parte de mi trabajo también. Y entonces, por eso, para que terminando, yo daría conferencias. Y una de las cosas que distintas conferencias, y lo hice desde la primera vez que lo di en Liconza, fue que antes de una charla, porque me acuerdo que en una ocasión era una charla eran las 7:30 de la noche, y habían trabajado todo el día y eran 70 personas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer diferente? Ya están durmiendo, ¿qué hago? Entonces memoricé los nombres de todos sin que se dieran cuenta. Es decir, con sus gafetes, iba yo viéndolos. Me decían, ¿y usted quién es? Soy supervisor, vamos a ver a quién va a permanecer en la empresa. Y entonces iba viendo sus nombres y los memoricé. Y entonces, antes de mi charla, antes de empezar ese día, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Y entonces yo te agradezco a ti, José, a ti, Felipe, muchas gracias. Y recorrí los 70. Y entonces aplaudieron muy fuerte, se les quitó el sueño y se quedaron conmigo hasta las 9 de la noche. Entonces, una de las cosas que hago en mis conferencias de manera natural, cuando son 20, 30, 40, 50, 60, 70, y lo he hecho hasta con 125 personas, les hablo por su nombre a cada uno, sin que ellos me hayan dado su nombre, ¿eh? Eso lo aclaro. Ellos no me dan su nombre, yo me encargo de descubrirlo cómo, y nunca me han conocido, nunca los he conocido, pero en ese momento, por eso puedo hablar con tanta confianza, porque en ese momento ya los conozco. Ellos no me conocen, pero yo los conozco. Y un día, estando en Facebook, sí. No, dime. Termina la idea. Un día abrí mi página de Supermemoria, Mnemotecnia y Supermemoria, ahí en el Facebook, a nombre de Rubén López Hidalgo, y una persona se inscribió. Bueno, qué bueno. Y después la segunda, Juliana Salazar, se inscribió y me dijo, soy ejecutiva de Nat Geo. ¿Te gustaría participar en un concurso que se llama Supercerebros? En Estados Unidos el programa se llama The Brain, y aquí, pues si quieres participar. Dije, sí, encantado. La segunda, que se inscribió en Facebook, y entonces me hizo unas pruebas así por vía internet, y me dijo, tú vas a hacer para memoria a largo plazo. Entonces vas a memorizar 200 códigos de barra. ¿Está bien? Dije, sí, está bien. Nunca lo había hecho. No, ¿sabes qué? 300. Ah, está bien. No, 400. ¿Está bien? No, 500. Bien. Bueno, ¿está bien? No, van a ser en total 710. Y en eso va a consistir tu prueba. Dije, está bien, nunca lo había hecho. Y entonces, pues a estudiar como mes y medio.
y después en el concurso, y me fue muy bien en el concurso de Nat Geo. Pude dar a conocer, cuando me preguntaban de un código, pues decirle a qué objeto se referían. Muy bien, Sí, entonces sí tuve en mi mente 710 códigos de barra, y ahí para esa ocasión fueron 500 códigos de barra, porque para la segunda etapa iban a ser otros 210. Entonces, allí puse en práctica lo aprendido, exactamente lo de inteligencia emocional, para disfrutar el momento y no sufrirlo, porque entonces solo tienes dos opciones: o lo disfrutas o lo sufres, y lo disfruté muchísimo. Igual como estoy en programas de televisión, igual tengo que aplicar inteligencia emocional y todo esto de mirar hacia el futuro con el ojo de la fe para disfrutar el momento, y cuando estoy en mi escenario, no sufrirlo, sino disfrutarlo. Wow. Sí. Y ahora, Rubén, una carrera impresionante en lo profesional, exitoso con tu familia, y platícame un poco, que ya tenemos el tiempo encima, pero me gustaría escuchar cómo ha sido tu servicio en la iglesia. Sé que ahorita, junto con tu esposa, son obreros en el templo, sé que han sido misioneros, que has tenido oportunidades de servir a lo largo de tu vida. Entonces, platícanos un poco cómo ha sido ese servicio en la iglesia y cómo le haces para mantener un equilibrio entre una vida tan agitada en lo profesional y una vida tan dedicada en tu servicio al Señor. Muchas gracias. Literalmente para mí es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso ténganlo presente, mis queridos hermanos y amigos. Esa es una realidad. Pues he sido obispo 2 veces, una en Pachuca, aquí en Atlisco, en una ocasión también. Atlisco había sido un distrito, bueno, no había sido distrito, había sido solamente barrios que dependían de Estacas. Fui llamado a ser presidente de distrito, y en 5 años nos convertimos en Estaca, y después fui llamado en 3 ocasiones a ser consejero al presidente de misión, con 3 diferentes presidentes de misión, y de ahí también, bueno, he sido miembro del Sumo Consejo, ahora soy consejero de barrio, he sido presidente de Quórum de Élderes, y bueno, mi esposo y yo servimos en una misión en el 2018-2019, una misión de año y medio, ahí como asesores de misioneros mayores en el área, teniendo el privilegio de recibir las solicitudes de todos los hermanos, y también mandando los datos a la presidencia de área. Ellos confirmaban las propuestas para sus asignaciones, y de ahí iban directamente al apóstol correspondiente para los llamamientos de los hermanos. Que los hermanos mayores tengan la oportunidad de escoger a dónde quieren ir. Entonces la mayoría fueron confirmados. Y de allí nuestro trabajo terminaba muy temprano, y por lo inquieto que preguntabas desde un principio, que se queda para toda la vida, yo le dije a mi esposa: tenemos que hacer algo más. Hicimos recorrido por toda la misión, bajo la dirección del presidente de misión, y luego, estando en el CCM, pedí que pudiera yo servir como consejero para los misioneros jóvenes que llegaban de diferentes partes del mundo. Y entonces se me concedió, fui consejero en el CCM. Entonces mi esposo y yo íbamos todos los miércoles ahí a servir, los miércoles y los domingos. Una experiencia maravillosa, ahí estando con los jóvenes, entrevistándoles, ayudándoles, capacitándoles, enseñándoles todo lo que tiene que ver con las técnicas. Y servimos durante 9 meses allí en el CCM, y la verdad, si tú me preguntas qué fue lo más fascinante de toda tu misión, ya como matrimonio, el estar en el CCM es verdaderamente maravilloso. Entonces, allí tuve la oportunidad de enseñar también a hermanos a aprender más rápido otros idiomas, como el creol haitiano, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí, tuve la oportunidad de aprender un poquito de creol haitiano, y también de ser maestro de creol haitiano para lo muy básico, junto con el hermano Derival, José Derival, que es un haitiano. Y a veces me pregunto, bueno, ¿por qué aprendí eso? Pero es fascinante también. Y bueno, ese ha sido, en resumen, el servicio dentro de la iglesia. Y siempre, y sí, se los comento a todos ustedes, siempre he sido activo, y les invito a ser activos toda la vida, y no jugar con faltar los domingos, de veras no. Eso es clave, y guardar el día de reposo, lo de pagar el diezmo, y esforzarse, y siempre ir al templo es un disparador de las bendiciones. Y tengo 4 hijos, 3 hijos
3 hijos ya sellados en el templo, los 2 varones exmisioneros, uno soltero, ahorita con novia, y ya 6 nietos y un nieto en camino. Pues muchas felicidades. Realmente tu vida es digna de digna de emularse, porque hay muchas cosas que podemos aprender. Y yo sé que no has hablado, porque en ocasiones es difícil hablar de nosotros mismos y en ocasiones estamos mal acostumbrados a la falsa humildad. No puedo. No puedo compartir porque van a pensar que estoy presumiendo, pero realmente esa es parte de la idea de este programa, que compartan sus experiencias, sus vivencias, porque al final hay alguien que va a escucharte y que se va a sentir inspirado y que va a saber que se pueden hacer las cosas, que si ve a futuro con el ojo de la fe puede lograr aquello que se proponga, que si usa el poderoso yo soy, como bien nos compartías, puede lograr cosas que en este momento pudiera parecer inalcanzables o inimaginables. Yo estaba pensando ahorita que hablabas de que memorices el nombre de todos los asistentes a alguna de tus conferencias, 85, 125. O sea, yo batallo con los 6 nombres de mis hijos y entonces, yo creo que es impactante todo lo que has hecho. Te agradezco mucho, Rubén, el que hayas compartido esto con nosotros. Yo sé que mucha gente se va a beneficiar y ha sido una entrevista muy eh, inspiradora para mí de manera personal. Ahora quiero pedirte, antes de despedirnos, para aquellos que nos escuchan, ¿qué consejos les darías? Sean jóvenes, sean viejos, un consejo de vida. Si alguien dijera, Rubén, me va a dar un consejo de vida, ¿cuál sería este consejo? Algo valioso que podamos llevarnos todos en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Bien, muchas gracias. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Yo sí les diría a jóvenes, uno, mantenerse firmes dentro de la iglesia, eso es fundamental. No importa si alguien te hace caras feas, no importa si alguien te critica, mantente firme dentro de la iglesia. 2, escudriñar las escrituras y obtener de las escrituras esta enseñanza. Acuérdense que las escrituras contienen miles de años de experiencia. Y entonces allí está, es un gran tesoro. Si ustedes me preguntan de todos los libros que he leído, ¿cuál es el libro más poderoso que ha influido en mí? Les puedo decir que el libro de Mormón, y no es porque soy miembro de la iglesia, pues tenía que decirlo, no. Y he leído esto, libros muy útiles, y de medicina veterinaria también, de medicina veterinaria, pero el libro de Mormón también. Lo más pronto posible entrar al templo, ir a la misión, sin reserva, sin pretexto. La edad ya se me había pasado, pero finalmente lo hice. Y les quiero decir una cosa, nada más brevemente. Para ir a la misión con mi esposa y con mi esposa, mi hija un día en un octubre, noviembre, me habla por teléfono a las 7 de la mañana y me dice, papá, te reto a ir a una misión. Solamente el tiempo que me tardé ahorita, y le dije, hija, acepto el reto. Toqué el hombro de mi esposa y le dije, Sarita, nos vamos a la misión. Nos preparamos y salimos en enero también, otra vez en enero. Y otra vez nos tocó la Ciudad de México. Entonces, estar dispuestos a servir en lo que somos llamados, ya sea por el Espíritu o ya sea por un líder, y disfrutarlo tremendamente. Y una de las cosas para los que están en su misión de jóvenes o de adultos, descubran cuál es su misión dentro de su misión. Yo tuve que descubrir cuál era mi misión dentro de mi misión, porque te dan un área, pero ahí vas a ir descubriendo, ok, mi misión fue enseñar a esta persona que me estaba esperando. Entonces, hay que descubrir cuál es tu misión dentro de tu misión. Disfrutar la vida, no concentrarse en una sola cosa de la vida, sino así como hoy les he hablado de diferentes aspectos de mi vida, vivir varias vidas durante esta vida en forma adecuada, ¿verdad? Vivir varias vidas dentro de esta vida para que podamos decir que cumplir lo que leí, ¿verdad? Existimos para tener gozo. Y entonces mi vida es muy variada, no tengo una agenda fija, no tengo una rutina, y cada día para mí es una sorpresa y es diferente, y la disfruto mucho. Muchas gracias, Rubén. Pues esto fue Rubén López Hidalgo, médico veterinario, es conferencista, es experto en mnemotecnia, fue funcionario de alto nivel, ha servido en la iglesia durante toda su vida
y hoy aprendimos muchísimo de él. Y esto fue, amigos, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Gracias por acompañarnos, denle like, compartan y nos vemos la próxima. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias, muy amables, gracias.